se incorpora la definición de entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza una actividad económica como aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o por elementos patrimoniales no afectos. Se establecen reglas específicas para el no cómputo de dinero, derechos de crédito y valores. El valor del activo, de los valores y de los elementos patrimoniales no afectos a una actividad económica será el que se deduzca de la media de los balances trimestrales del ejercicio de la entidad o de los consolidados de las entidades en el caso de grupo mercantil. Se menciona expresamente en la ley los supuestos en los que determinados valores no se computan a los efectos de considerar una entidad patrimonial. Se mantiene la deducción establecida en el artículo 12.5 del texto refundido de la LIS, con la limitación del 1% para los ejercicios iniciados en el 2015. Los contribuyentes deberán presentar, conjuntamente con su declaración de los ejercicios en los que se practique la deducción contemplada en dicha disposición, la siguiente información: identificación y porcentaje de participación, descripción de sus actividades, valor y fecha de adquisición de las participaciones, justificación de los criterios de homogeneización. El contribuyente deberá incluir en su declaración la información relativa a sus operaciones vinculadas. Se mantiene la obligatoriedad de informar de todas las operaciones específicas realizadas en el periodo impositivo con la misma persona o entidad vinculada, siempre que sean del mismo tipo, se utilice el mismo método de valoración y supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. También se deberá informar de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado. Se introduce como novedad la información país por país, información que, no obstante, no será exigible para los periodos impositivos iniciados antes del 1 de enero de 2016 y no se exigirá a través de los modelos que aprueba esta orden ministerial. Declara separadamente las operaciones de ingreso o gasto, sin efectuar compensaciones entre ellas, aunque correspondan al mismo concepto. Se declararán las operaciones por persona o entidad vinculada agrupadas según su naturaleza, siempre que hayan utilizado el mismo método de valoración. Se incluirán en registros distintos las operaciones de distinto tipo y las operaciones de la misma naturaleza, pero que utilicen métodos de valoración diferentes. Las entidades de nueva creación constituidas entre 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2014 que realicen actividades económicas tributarán en el primer periodo impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la LIS. Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros al tipo del 15%. Por la parte de base imponible restante al tipo del 20%. En el caso de entidades de nueva creación constituidas a partir de 1 de enero de 2015, el tipo de gravamen será del 15% para el primer periodo impositivo en que obtiene una base imponible positiva y el siguiente, sin que este tipo reducido pueda aplicarse a las entidades patrimoniales. Los contribuyentes que tributen al tipo general de gravamen previsto en el apartado 1 del artículo 29 de esta ley, que se hubieran acogido a la actualización de balances, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 2% del importe del incremento de la base imponible correspondiente a la amortización del incremento neto del valor resultante de la actualización que no fue fiscalmente deducible en los ejercicios 2013 y 2014.
Se ha eliminado el supuesto de libertad de amortización de bienes de escaso valor para las entidades de reducida dimensión y se ha sustituido por un régimen general de libertad de amortización para elementos del inmovilizado material nuevo cuyo valor unitario no exceda de 300 euros hasta el límite de 25.000 euros. Los elementos patrimoniales para los que en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015 se estuviera aplicando un coeficiente de amortización distinto al que les correspondiese por aplicación de la tabla de amortización prevista en el artículo 12.1 de la LIS, se amortizarán durante los periodos impositivos que resten hasta completar su nueva vida útil, de acuerdo con la referida tabla, sobre el valor neto fiscal del bien existente al inicio del primer periodo impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2015. Se elimina el límite anual máximo fijado para la deducibilidad de la amortización de los elementos del inmovilizado intangible, así como los requisitos que debían cumplirse. El inmovilizado intangible con vida útil definida se amortizará atendiendo a la duración de la misma. Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente, no adeudados por entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1, letra A de esta ley, que hayan generado activos por impuesto diferido, se integrarán en la base imponible de acuerdo con lo establecido en esta ley, con el límite del 70% de la base imponible positiva previa a su integración, a la aplicación de la reserva de capitalización establecida en el artículo 25 de esta ley y a la compensación de bases imponibles negativas. No serán deducibles las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio. Cuando se trate de elementos amortizables, la integración del deterioro se realizará en el número de años de vida útil que le resten al bien deteriorado. Con carácter general, serán deducibles cuando se produzca la transmisión de estos activos. No serán fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10%. Los gastos financieros derivados de deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidad se deducirán con el límite adicional del 30% del beneficio operativo de la propia entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir en dicho beneficio operativo el correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquella en los 4 años posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión no aplique el régimen fiscal de diferimiento. Este límite no se aplicará cuando la deuda asociada a la adquisición de la participación alcance un máximo del 70% y se reduzca de forma proporcional durante el plazo de 8 años, hasta que alcance un nivel del 30% sobre el precio de adquisición. Se elimina el límite temporal de 18 años para la deducción de los gastos financieros que no hayan sido objeto de deducción por aplicación del límite. Se habilitan nuevas claves de liquidación que en el modelo correspondiente al ejercicio 2014 se agrupaban en una única clave bajo la rúbrica Aplicación del valor normal de mercado. No se trata de nuevas claves en el modelo de liquidación. La novedad reside
en la extensión del método de exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores a todas las entidades, tanto residentes como no residentes, cuando se cumplan determinados requisitos. Para las entidades residentes, el único método aplicable será el de la exención. Para las entidades no residentes coexisten los dos sistemas, el de exención y el de imputación con deducción en cuota. Se habilitan nuevas claves de liquidación que en el modelo correspondiente al ejercicio 2014 se agrupaban en una única clave bajo la rúbrica agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas. El artículo 25 de la Ley 27/2014 introduce una importante novedad, la reserva de capitalización, que consiste en la no tributación de aquella parte del beneficio que se destine a la constitución de una reserva indisponible, sin que se establezca requisito de inversión alguno de esta reserva en algún tipo concreto de activo. Con esta medida se pretende potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto y con ello incentivar el saneamiento de las empresas y su competitividad. En concreto, los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen del 25%, las entidades de nueva creación y las entidades que tributan al 30% tendrán derecho a una reducción en la base imponible del 10% del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que se cumplan determinados requisitos. Aunque no se ha modificado la clave de la declaración, una de las principales novedades de la Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades es la eliminación del límite temporal de la compensación de bases imponibles negativas. No obstante, se introduce una limitación cuantitativa en el 70% de la base imponible previa a su compensación y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. Solo para las entidades de reducida dimensión se puede aplicar la reserva de nivelación. En la práctica permitirá minorar la tributación de un determinado periodo impositivo respecto de las bases imponibles negativas que se vayan a generar en los 5 años siguientes, anticipando en el tiempo la aplicación de las futuras bases imponibles negativas. Se habilita una nueva clave para la aplicación del régimen transitorio en el impuesto sobre sociedades de las deducciones por doble imposición en el caso de participaciones adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 2015, cuando el cobro de dividendos o participaciones en beneficios se corresponda con una diferencia positiva entre el precio de adquisición de las participaciones y el valor de la aportación de los socios, en cuyo caso no tendrá consideración de renta y minorará el valor fiscal de la participación. En este supuesto, cuando se cumplan determinados requisitos, el contribuyente tendrá derecho a una deducción del 100% de la cuota que hubiera correspondido a dichos dividendos y beneficios. La Ley 27/2014 ha incorporado importantes deducciones para incentivar las inversiones en producciones cinematográficas, diferenciando 1. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales. 2. Los gastos realizados en territorio español en ejecución de producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales. 3. Los gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas. La aplicación de la deducción establecida en el artículo 36.2 de la LIS está destinada específicamente a los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera, siempre que los gastos realizados en territorio español sean al menos de 1 millón de euros. Las entidades que tributen en 2015 al tipo general de gravamen del 28%, a la escala variable
de las entidades de reducida dimensión, las empresas de nueva creación y las que tributen al tipo del 33% que no puedan aplicar esta deducción por insuficiencia de cuota podrán solicitar su abono a través de la propia declaración del impuesto.